Y el tema es el amor a ti mismo, ¿no? Así pusieron una propaganda. ¿O no lo vieron? ¿Sí lo vieron? ¿Sí? Vi algo muy interesante. En la Torah está escrito Ve'ahavta lereaja kamoja. Quiere decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. En verdad este es un concepto muy profundo y tan difícil de llegar, que cuando le fueron a preguntar a Hillel, a Zaken, cómo cumplir toda la Torah, dijo, lo que no te gusta que te hagan, no se lo hagas a tu prójimo. Como está escrito, Ve'ahavta lereaja kamoja. Pero si lo analizamos de manera profunda, nos vamos a dar cuenta que eso no es lo que dice la Torah. La Torah habló en activo, no en pasivo. O sea, la Torah dijo, Ve'ahavta lereaja kamoja, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Hillel lo convirtió en lo que no te gusta que te hagan, no se lo hagas a los demás. ¿Por qué hizo esto? Porque es un concepto que todos pueden entender. Lo que no te gusta a ti que te hagan, no se lo hagas a los demás. No necesitas llegar a un nivel espiritual muy elevado para entender que las cosas que te molestan a ti, no las hagas a la gente que está alrededor. Mucha gente dice, bueno, a mí no me molesta esto, ¿yo se lo puedo hacer? No. El tema era como ser un poco empático y entiende que hay cosas que, aunque a ti no te molestan, no las hagas. Pero el concepto de Avatar de Hakamoja es un concepto más profundo que esto. Y creo que en esta mitzvah está escondido algo muy profundo. Si lo quieres dar para cualquier persona, le puedes decir, lo que no te gusta que te hagan, no se lo hagas a los demás. Pero el concepto, ama a tu prójimo como a ti mismo, es un concepto muy profundo, muy difícil de alcanzar. Pero yo creo que en la misma mitzvah de la Torah te dice cómo llegar a Ve'ahavta lereaja. En otras palabras, en la misma mitzvah de ama a tu prójimo como a ti mismo, está escondido cómo amar a tu prójimo. Se puede interpretar de dos formas. Ama a tu prójimo como a ti. O sea, que ames al otro como te amas a ti. Pero otra manera de entenderlo es, ama a tu prójimo como a ti. O sea, cuando te ames a ti, vas a poder amar a tu prójimo. ¿Cómo que tiene que ver una cosa con la otra? Les voy a decir. ¿Ustedes creen que llegar a amarse a uno mismo es fácil? Eso lo damos por sentado. O sea, si a ti te preguntan, ¿qué es lo que la Torah te pidió? Que ames al otro como a ti. Pero que te ames a ti, bueno, eso es, desde que naces la persona se ama a él. El problema es amar al otro. Yo quiero explicar que no. Amar al otro es regalado. El problema es amarte a ti. Eso es lo complicado. Y cuando te ames a ti, vas a amar al otro. Automáticamente, no te va a costar absolutamente nada de trabajo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Puedo explicar? Hay dos maneras de entender el concepto de cómo te amas a ti. Uno, es como un niño chiquito, en el aspecto de que yo veo por mí, siempre. ¿No? Entonces tú puedes entender lo que eso es como amor propio, por el nivel de egoísmo que tienes, porque siempre estás al pendiente de ti. Ya no le tienes que echar muchas ganas para estar al pendiente de ti.
Porque lo que deseas, lo intentas hacer. Tienes ganas de dormir, duermes. Tienes ganas de comer, comes. Tienes unas papas, no se vas a dar al de al lado. Mejor te las comes tú, ¿no? Entonces dices, bueno, entonces ahí está la prueba más grande, que me amo a mí. Sí, pero sobre este concepto, claro que Hillel Azaken dijo, lo que no te gusta que te hagan, no se lo hagas a los demás. Porque en ese concepto de niños chiquitos, o sea, esta es amarte a ti mismo en ese concepto. Un niño chiquito también tiene ese punto. Pero eso no es amor. Eso es egoísmo. Hasta ahora no dijo, tu egoísmo, compártelo con el de enfrente. La Torá dijo, tu amor. ¿Cuál amor? El concepto de amor es un concepto muy difícil de llegar. ¿Cómo se ama a alguien? La persona piensa que amar... Una persona me dijo, jajam, estoy saliendo con una muchacha. ¿Qué pasó? No la amo. Dije, no, imposible. Imposible. ¿Cómo imposible, jajam? Pensé que cuando me iba a casar lo voy a amar. Dije, no, la Torah dice que Yitzhak se casó con Rivka, así dice la Torah, y luego la amó. Amar es un concepto que toma tiempo. Es la consecuencia de un trabajo profundo. Entonces, cuando la Torah dice, ama al otro como a ti mismo, ok, pero ¿en qué momento trabajaste en amarte a ti, en tu vida? Eso lo damos todo por hechos o pensamos que eso ya lo tenemos, claro. Por eso quiero diferenciar entre el concepto de el egoísmo y el concepto de el amor que se llega por medio de un trabajo profundo. Cuando tú amas a tu esposa, después de muchos años de estar con ella, hubo un trabajo. ¿De qué dice Rav Dessler? De dar, de entender, de empatizar, de muchas cosas con el tiempo, de tolerancia. ¿Cuánto trabajas tú en entender que es importante que tú a ti mismo te quieras y te ames? Quererte y amarte no quiere decir que quede clarísimo el concepto, ser un egoísta de primera. Sí se puede interpretar así el pasuk, de manera literal y para un entendimiento de cualquiera. Si queremos subir de nivel en el entendimiento del pasuk, porque sabemos que la Torah tiene muchísimos ángulos, y no nada más son muchos ángulos, son ángulos cada vez más profundos. Sí existe un concepto de entender que eres egoísta y que así como tú ves por tu bien, ve por el bien del de al lado. Pero en ese concepto, dice Hillel Azaken, lo que no te gusta que te hagan, no se lo hagas a los demás y cumpliste perfectamente el pasuk. Pero yo quiero entender o explicar que no te has puesto nunca a pensar lo importante que es amarte a ti. Amarte a ti, ¿en qué aspecto? En el aspecto que tú pongas atención a cuánto hay veces te maltratas. A cuánto tú mismo no te tratas a ti bonito. Y se puede ver en muchas áreas. ¿En qué áreas? Una, si tú realmente te quieres y te valoras, y les voy a hacer un ejemplo que es un ejemplo muy claro. Muy claro. Cuando digamos, estos ejemplos ayudan mucho para entender cosas. ¿Cuál es el amor más fuerte que hay en el mundo y más fácil de llegar? El más fuerte y el más fácil de llegar. Un papá con su hijo. Es lo más claro que. Desde que nace, empiezas a tener un sentimiento de mucho amor, y mientras más va pasando el tiempo, más, porque más le estás dando. Es una extensión de ti. Pero yo te pregunto, muchas veces un papá, no papá sano, un papá normal, un papá bueno, ¿cómo cuida a su hijo? Mucho. ¿Cómo protege a su hijo? Mucho. No haría nada en contra de la salud de su hijo. ¿O sí? No. Pero a pesar de eso, en contra de nosotros sí hacemos cosas. O sea, hay veces tú, a tu hijo no lo dejarías que se coma 15 chocolates. ¿Por qué? Porque lo quieres, ¿no? Y es
es malo, ¿no? No es bueno que se coma 15 chocolates. Pero tú a veces te los comes tú. ¿Por qué? Para los papás, ¿no? ¿O no conoces papás que fuman? Y le dicen a su hijo, si fumas te mato. Pero, ¿por qué? Porque te quiero, no quiero que te mates. ¿Y a ti no te quieres? Parece que no. No, es que ahí es donde está la confusión. Es un egoísta porque aparentemente está viendo por sus placeres, pero no es amor. El egoísmo no necesariamente tiene amor. El egoísmo puede llevar también a la autodestrucción. ¿Qué quiere decir? Tú estás pensando en ti, pero no necesariamente en ti, en tus placeres, en tus deseos, pero no realmente lo que es bueno para ti. Cuando tú quieres a alguien y amas a alguien, estás pensando en su bienestar, no solamente en cómo llenas su deseo. Si puedes llenar su deseo también con un bienestar, qué mejor. Si tu hijo te dice, mami, quiero de comer una sopa de verduras y una ensalada y un pescado, claro que se lo vas a dar porque le hace bien. Pero quiero que se den cuenta cómo con el hijo es muy claro que el trato que tienes es con amor. Pero el trato que tienes hacia ti no siempre es por amor. Te hago una pregunta. ¿No te ha pasado alguna vez en tu vida que ves a tu hijo disfrutar y te da gusto? Bueno, cuando les pase. ¿Qué quiere decir? Ves a tu hijo que le está pasando padre. ¿Cómo te pones? Contento, te da gusto. Ay, qué padre, qué bonito. ¿No te pasó que muchas veces tú estás disfrutando algo en la vida y te sientes culpable? ¿Eres culpable? No, yo no merezco. Tu hijo sí, pero tú no mereces nada. Quiero nada más mostrar ejemplos para que se puedan dar cuenta cómo no nos queremos tanto. Eso sí, otro ejemplo. Cuando de repente alguien te habla mal de tu hijo. Por experiencia propia les digo a las mamás cuando van a las boletas con los niños y los maestros les dicen cualquier cosa, estallan. No, mi hijo es bueno. Bueno, pero tiene defectos, es humano. También se equivoca. Ah, pero mi hijo es lo mejor que hay. Bueno, ok. ¿Por qué tú, cuando te analizas a ti misma, muchas veces no te sabes defender en tus propios ojos, no con el de enfrente? Tú misma te atacas. Tú misma dices, soy lo peor que hay. No sirvo para nada. Oye, pero que salga alguien adentro de ti a decir, no, espérame tantito. Eres buena. Vales. Haces cosas buenas en la vida. No eres lo peor. Cuando alguien te habla mal de tu hijo, sales a la defensiva. No estoy diciendo, y no se equivoquen, que está bien. Pero quiero demostrar cómo el amor que tienes te lleva a un comportamiento tal que puedes encontrar en el niño cosas buenas. A pesar que lo que está diciendo el maestro probablemente tenga algo de razón. Pero encuentras tú un ángulo que explica que tu hijo también es bueno. Pero cuando tú mismamente encuentras cosas en ti que te hacen sentir mal y devaluada y te hacen sentir que no sirves para nada, ¿dónde está el defensor? Que te adora. Que salga otra parte de ti y diga, tiempo, ¿quién está hablando mal? De este muchachazo. ¿Por qué no te puedes tú a ti misma tener tolerancia? No estoy hablando aquí que te engañes. No estoy hablando aquí que te engañes. No estoy hablando aquí que solamente veas las partes buenas que tienes y que no veas también tus defectos. Quiero mostrarles cómo esa parte que ve las partes buenas que tenemos, la tenemos arrumbada. La mayor parte de los seres humanos, la mayor parte del tiempo, encuentran pretextos buenísimos para torturarse y para maltratarse. Y para hacerse sentir un sentimiento no muy bonito. ¿Y dónde está el defensor? O sea, si alguien te quisiera a ti y te amara a ti, imagínense que estar con alguien que te ama, ¿no? Y tú le hablas de todas las cosas que tu mente te dice sobre ti misma. ¿Qué diría? Diría, no seas tan dura. Mira,
tienes otras cosas buenas en la vida también. Si te esfuerzas, si le echas ganas, ahí vas, poco a poco. Mira, y te empieza a contar todas las cosas buenas que hiciste. ¿Y tú qué dirías? ¡Wow! ¿Por qué tú mismo no puedes hacer eso contigo? Lo que les quiero mostrar es que amarte a ti, quererte a ti y tratarte bien a ti no es un tema fácil. Y el día que lo consigas, realmente lo consigas, va a ser mucho más fácil tratar bien en el frente. Beatale reajá, dice la Torah, camoja. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si a ti mismo no te amas, no hay manera que ames al otro, dice la Torah. Beatale reajá, camoja. Tienes que empezar contigo. Si tú no te amas a ti, ¿cómo espero que ames al de enfrente? ¿Cómo espero eso? No hay manera. La Torah te enseña un secreto fuertísimo. Tu comportamiento con el de enfrente es igual que tu comportamiento contigo. El ser humano trata a los demás como se trata a él. Tú vas a decir, no es cierto, jajam. No es cierto, jajam. Yo conozco mucha gente que trata muy mal a los demás y él se trata muy bien. No es cierto, es mentira. ¿Cómo no? Yo lo he visto. No te confundas. La persona que trata mal a los demás y a él se da placeres mundanos, no quiere decir que se ama. Porque hay muchos placeres que te destruyen. Tú eres una persona que dices, mira, esta chava llega y se come 2 hamburguesas o 3 hamburguesas y... Oye, te estás dañando. ¿Por qué comes? ¿Por qué así? ¿Por qué no te quieres? No te estoy diciendo que seas anoréxico. Que una persona le preguntó a papá, ¿qué es mejor, comer más o comer menos? Dijo el papá, comer más, no menos. Menos te vas a enfermar. No. Lo que necesitas, si te pasa, no pasa nada. El Rambam dice 3/4, pero el punto es, ¿por qué a veces te maltratas en tu vida? ¿Qué le dirías a tu hijo si lo ves? Haz ejercicio. Estudia. ¿No? ¿Qué le dirías? Piensa. Come bien. Valora lo que tienes. Disfruta de la vida. Pero tú no haces nada de eso. ¿Por qué no te amas? ¿Por qué no te quieres? Porque mucha gente va a decir, porque yo no merezco nada, porque yo soy lo peor en el mundo, porque usted no me conoce. ¿Se quiere? Si se quiere, si tú te quieres, no te destruyes. Físicamente, intelectual, y emocional y espiritual. Pero si tú te quieres, si tú quieres a tu hijo, le das de comer 20 chocolates y lo dejas que esté todo el día en la cama. Cuando tú te quieres, te cuidas a ti, ¿no? Bueno, así haces con los niños, ¿no? O sea, el amor con los hijos se manifiesta cuando haces todo por su bienestar. Esa es una forma de ver cuánto te quieres. Hay gente que se autodestruye. No, pero jaja, porque el deseo y el placer es muy grande. Pero es muy claro verlo en el de al lado. En ti es muy difícil verlo porque tú crees que te estás dando a ti. Cuando tú haces cosas que te lastiman, no te estás dando amor. Te estás autodestruyendo. ¿Por qué? Si te amas tanto. Piensa, lo que estoy haciendo conmigo, en mi vida, ¿lo dejaría que lo haga mi hijo? No. Entonces no te quieres tanto. Si tú te adoras de verdad, y te quieres a ti en verdad, no quieres a tu Yetzer Hara, no quieres a tu cuerpo, te quieres a ti, buscas tu bienestar. La primera manifestación de que te quieres es cuando buscas tu bienestar. Si tú tu bienestar no buscas, ¿cómo vas a buscar el bienestar de otra persona? No hay manera que llegues a Beatale reajá camoja si no tienes el camoja. ¿Qué dice la Gemara? Si tú eres una persona que no le importa su propia vida, así dice la Gemara en Masejet Pesajim, una persona que se autodestruye en muchas áreas, no voy a poner los ejemplos. Primero, espiritualmente hablando, es un ejemplo que te la Gemara. Si tú eres alguien que no le importa su espiritualidad, que no le importa su alma, que no le importa su eternidad, que no le importa su bienestar en este mundo emocional, ten cuidado, nunca te vayas a ir con él de viaje. Dice la Gemara, ¿por qué? Porque si no le importa su propia vida, ¿tú crees que le va a importar la tuya? ¿Quién sabe qué te puede pasar? Así dice la Gemara. Pero
No importa la Gemara, o sea, no me refiero, no vamos a entrar en el caso de la Gemara. Lo que quiero decir es, vean cómo la Gemara dice... Entonces hay casos donde uno ama más al otro que a sí mismo. A tu hijo. O no sé. Sí, sí, buen punto. Puede ser, muy bien. Puede ser, sí, puede ser, es verdad, puede ser. Puede ser que tú, con otras personas, principalmente con los hijos o con otras personas, tengas un comportamiento mejor que contigo. Puede existir. Pero, ¿cuándo vas a llegar realmente? Camoja no quiere decir a uno o a dos. Camoja quiere decir a todos. Camoja. Si ni lo conozco, ¿cómo lo voy a amar? ¿Cómo la Torah te pide una cosa así? ¿Cómo la Torah te exige que cualquier persona que no conoce en el mundo lo ames? Es valorar, o sea, no es valorar. Si te quieres, te valoras. Pues claro, te quieres, te valoras, pero ahorita voy a explicar cosas un poco más profundas. Los grandes jajamín del pueblo de Israel, Rav Shach, por ejemplo, era sabido que tenía una Abat Israel. Amaba al otro de una manera impresionante. De verdad le importaban los demás. Pero si tú ves cómo Rav Shach se trataba a él mismo, se amaba, se cuidaba, se valoraba, se quería. Y cuando digo que te tratas bien, empecé a hablar de la parte superficial para que podamos entender. O sea, empecé a hablar de lo que comes, de lo que haces, ¿no? De las cosas que no haces autodestructivas hacia ti. ¿Qué dices? Porque yo valgo. Muchas de las personas, si se dan cuenta, que se autodestruyen, vivieron en una familia o pasaron situaciones en la vida donde los desvaloraron tanto que ni siquiera sienten que merecen tener una buena vida. Por eso se autodestruyen también. Que alguien le metió en la cabeza a este niño de chiquito que no valía nada, hubo mucho maltrato, hubo etcétera, ¿no? Entonces, de verdad, si lo hicieron sentir tan mal, que de verdad él, por eso come tanto, y por eso no hace ejercicio, y por eso a lo mejor se droga, y por eso a lo mejor fuma, y por eso a lo mejor es alcohólico, a lo mejor es jugador, porque hace cosas que sabe que se va a autodestruir en su vida, pero a lo mejor él cree que no merece realmente nada. Pero yo quiero ir a un paso más profundo todavía, que esto de por sí es profundo, pero voy a ir a algo más profundo. ¿Cómo es tu imagen en tus ojos de ti? ¿Cómo tú te percibes? ¿Cómo tú te tratas a ti internamente? Algo que los seres humanos hacemos constantemente es tener un juicio severo hacia nosotros mismos. O sea, no importa cuántas cosas buenas hayas hecho en tu vida, no importa cuántas acciones y esfuerzo hayas tenido, siempre encuentras en tu vida un punto para poder estar triste o enojado o frustrado o no conforme contigo en la vida y dices, caray, cuando te equivocas, muchas veces tienes una forma de hacerte sentir mal a ti mismo, de decir, ¿cómo me equivoqué? Yo conozco gente no estando mayor, porque quiero decirles ejemplos que a lo mejor les suenan, ¿no? Les retumban un poquito, a lo mejor no, pero a lo mejor sí. Conozco chavitos y chavitas que 9.9 sufren. Yo soy de 10. Bueno, pero 9.9 no está mal, yo lo compro, ¿no? Si me dicen, ¿te vas a sacar 9.9 el examen? No, yo soy de 10. Es un ejemplo solamente. En tu vida también hay veces es muy duro contigo. No estoy hablando aquí de ser un mediocre, de ser una persona irresponsable y de decir, písalo, no pasa nada, lo que hagas en la vida. No, no. No se confundan. Estoy hablando aquí de poder vivir con un nivel de paz interior y de valor personal en el cual puedas valorar realmente las cosas buenas que sí haces, que nunca te alcanzan. Nunca es suficiente. Muchas veces decimos, no es suficiente porque mi papá no lo valora. Porque mi papá nunca está contento conmigo. No es suficiente porque mi esposo no me valora. No es suficiente porque mi mamá no me valora. No uses prestanombres, ¿no? No uses disfraces. Eso de no me valora es tú mismo. Estás poniendo al otro lo que tienes en tu mente. Lo que piensa tu papá, solo Dios sabe. Lo que piensa tu mamá, solo Dios sabe. Tú no tienes ni idea lo que piensas. Ni con trabajos tienes acceso a tu... O sea, tienes conciencia de lo que tú piensas todo el tiempo para entender lo que piensas de al lado, con seguridad y certeza. Cuando tú dices, eso piensan de mí, es lo que tú crees de ti. ¿Por qué tenemos un ojo tan crítico hacia nosotros mismos?
¿Por qué tenemos un ojo tan severo, tan enjuiciador? Ese es el crecimiento personal. Ojo lo que voy a decir. Una cosa es decir, yo reconozco que tengo este defecto y lo tengo que mejorar. Y otra cosa es, después de reconocer el defecto, que venga la crítica severa, despreciativa. Una cosa es llegar y decir, que una persona venga y te dice, oye, mira, mami, estoy aprendiendo a escribir, ¿no? Tu hijo de 2 años o de 6 años, a escribir. Ya se echó, ya trabajó en la tarde 8 planillas de la A. Y tú ves que tiene un defecto su letra. No la ha hecho todavía, pero todavía no está correctamente hecha. Pero tú has visto su esfuerzo, estás viendo que está echando ganas, que se echó 8 planillas de la A. Y tú ves el defecto. Pero es muy diferente ver el defecto y decir, mi vida, vas muy bien, eres un campeón. Esto hay que hacerlo de esta manera. Ay, qué bueno que me dijiste, lo voy a tratar de mejorar, pero eres un campeón. Y valoro el esfuerzo. Y otra cosa es decir, mira esto, mira este error. Eres de lo peor. Eso es una crítica severa. No tiene nada que ver reconocer tus defectos con la crítica que viene después. Lo que a veces te hace sentir mal no es que reconozcas tus defectos. Tú dices, no, es que reconozco mis defectos. Yo soy tan fuerte, inteligente y puedo todo. Voy a mejorar. Si no reconozco mis defectos, me voy a quedar atrás. No. Reconocer tus defectos y vivir en una crítica interna despreciativa constante no tiene nada que ver una cosa con la otra. Decir, soy lo peor y no valgo nada, no es lo que te hace mejorar en la vida. Lo que te hace mejorar es poder reconocer tus defectos y ver también todas tus cosas buenas que tienes y tener una perspectiva real de ti en el aspecto de que voy a mejorar, voy a echar ganas, wow, voy bien. ¿Por qué hacia ti no tienes una perspectiva amable contigo mismo? ¿Por qué no te quieres un poquito más? ¿Por qué no entiendes que hay una mitzvah en la Torah que te quieras? Porque hay gente que piensa que es mitzvah sufrir. No es mitzvah sufrir, es haram. No, bueno, es que Dios quiere. No. La religión judía, por lo menos, no está a favor de los golpes de pecho. A veces nos sentimos que cuando nos sentimos culpables y malos y lo peor que hay en el mundo, ya Dios está contento. No. Dios quiere un crecimiento personal sano, no torturador. Exigirte está bien. Si al exigirte te torturas y te devalúas, está mal. ¿Y si me entiendes esa diferencia? Que es una diferencia muy sutil, una diferencia que hay que tenerla, pero hay que entender esta diferencia. Si tú te exiges desde un punto, como exiges a tus hijos, tú siempre para exigir, a ver, 2 escenas, ¿ok? Ustedes díganme cuál es la correcta, que creen que es la que ayuda a mejorar al niño. Mi vida, yo creo que tú puedes más. Eres un campeón. Mañana, otras 7 páginas. Sigue adelante. Estoy muy orgulloso de ti. Bonito, ¿no? Mi vida, no voy a dejar que seas un mediocre. Te voy a exigir. Mañana, 7 páginas. Porque como estás ahorita, estás de la patada. Si te vas a quedar así toda tu vida, me da vergüenza de ti. Mañana, 7 páginas. Y si no las haces, de por sí ya eres lo peor. Ahora, si no las haces, imagínate lo que vas a hacer. En la segunda perspectiva así nos tratamos. Pero aparte, todavía de que nos tratamos así, creemos que somos tzadikim. ¡Wow! ¿Cómo me exijo yo a mí mismo? ¿Cómo yo me trato duro a mí? Soy duro. Jajam, si usted viera mi interior, vea que yo soy duro conmigo, ¿eh? Vea que yo no me ando así con... ¿Me equivoco? Saco el cuchillo y me lo clavo en el corazón. No hay errores. Si esa es tu perspectiva de ti, no tienes 0 tolerancia a tu humanidad. ¿A qué me refiero? Eres humano. Te vas a equivocar. Un poquito de humildad en la vida. ¿Qué quiere decir Beatar de Jacamoja? Si tú no te has aprendido a tratar bien a ti, ya me refiero, no a ser una persona fake, engañarte. No. A tratarte bien. ¿Cómo vas a tratar bien al de enfrente? No hay manera. No tienes experiencia. Si una persona te dice, oye, quiero que por favor tú seas el que lleva el evento mundial de la salud en Israel. No, pero es que no tengo experiencia. En mi vida he estado en un... No sé qué quieres. No, tú de principio a fin vas a ser el que vas a hacer todo el evento y lo vas a llevar, pero nunca he estado en un evento
no sé qué quieres de mí. No sé ni cómo empezar, ni cómo proseguir, ni cómo acabar. Y la Torah te dice, Beabtal lereja kamoja. Si tú no te has aprendido a ti a tratar bien, no tienes experiencia en tratar bien a la gente. ¿Y en qué aspecto me refiero? ¿Qué pasa cuando tú ves que el de enfrente se equivoca? Y por eso les dije al principio. Sí, a veces tratas bien a otras personas, a veces es por conveniencia, a veces es por otras razones. Pero cuando tú ves gente que es muy dura con los demás, muy crítica, muy severa, yo te digo una cosa, apiádate de él. ¿Por qué? ¿Cómo se debe tratar a él mismo? La gente que es dura con los demás, es dura con ellos mismos también. Lo que haces para afuera, haces para adentro. Yo creo que viendo cómo tratas a los demás, vas a darte cuenta cómo te tratas a ti. A mí no te das cuenta, pero yo te voy a decir, si tú eres una persona muy crítica, ¿no? Tú ves al otro y lo criticas, esa mente te aplica igual a ti. Eres crítica contigo también. Entonces viene la Torah y te dice, ¿qué es más fácil? Que la Torah te diga, Beabtaka moja que mole reaja. Ámate a ti mismo como amas a los demás. No amo a los demás. No, empiézalos a amar. Está duro. Y después a mí mismo está duro. Pero la Torah dice, Beabtale reaja, camoja, ama al otro como a ti. Empieza por ti. Cuando llegues a amarte a ti, a quererte a ti, créeme lo que amar a los demás es regalado. No es como un tema de, uy, ¿cómo lo voy a hacer para amarlo? No. Ya tienes la experiencia. Porque para amarte a ti tuviste tu chambita. Tuviste que echarle ganas, porque tuviste que echarle muchas ganas en muchas ocasiones, cuando tuviste cosas que hiciste mal en tu vida, de cómo tratarte bien, de cómo ser empático contigo. Y no se confunden, y lo repito muchas veces, ser empático, ser amable, ser tolerante. Ser empático quiere decir poder ver otro ángulo en el cual puedes ponerte tú en una situación donde entiendes por qué te equivocaste hay veces. El Hazon Ish decía que los seres humanos estamos más cerca del error que del acierto. Pero si tú tus errores no los toleras y tienes un juicio severo contra ti y muchas veces hasta te autodestruyes, pues ¿cómo no creer que al de enfrente se lo vas a hacer? De hecho, cuando tú ves gente que es muy dura con los demás, yo después de entender este concepto digo, pobre de esta persona, de su vida. Pobre de los que lo rodean también. Pero pobre de él. Te firmo que se autodestruye, y si no físicamente, emocionalmente. ¿Es fácil amarte a ti? No. Es una chamba de enorme. Porque no es también engañarte, ¿no? No crean que la clase se resume en, cuando yo me equivoqué, no pasa nada. El jajam dijo que no pasa nada. No, así. Me equivoqué, hice mal. No. Yo me amo. Y el jajam dijo que me ame y yo me amo. No es así la cosa. Tienes que ser empático contigo también. Tienes que entender por qué actúas de tal manera, por qué actúas de la otra manera. No justificar, entender. Justificar quiere decir hice bien. Entender quiere decir quiénes son mis papás, de dónde vengo, cuál fue mi infancia, de dónde estoy, qué pasa conmigo, me porto así, está mal, tengo que mejorar, pero bueno, es parte de la vida. Les voy a decir un ejemplo para que me puedan entender. Viene de repente una persona de viaje a México, o más bien, una persona que tuvo que dejar su familia para venir a trabajar a México porque su situación estaba muy difícil. Viene a México y no está con su familia y de repente un día hace una cosa que es una tontería, que está mal. X, no sé lo que se les ocurre, no algo tan grave. Tú puedes decir, está mal, pero bueno, está solo, está lejos, debe extrañar, se está incómodo, se equivocó. No lo justifico, no digo que lo que hizo está bien, pero lo entiendo. No dije como, amate por como a ti mismo, no pasa nada, no. Tengo una explicación clara de por qué él se comporta así, y lo entiendo. Entonces cuando lo entiendo, lo entiendo. Entiéndete. Valórate. Auténticamente. Ve las cosas buenas que Dios sí te dio. Ve los esfuerzos que haces en tu vida.
Tienes mucho valor como ser humano. Pero no te engañes, valórate de verdad, quiérete de verdad. Yo te firmo que en tu hijo puedes ver el papá con el maestro en la escuela le cuesta trabajo porque se siente juzgado. Pero si tú le preguntas a un papá, ¿tu hijo tiene defectos? Sí, sí. Sí. Vive con él, claro que tiene defectos, claro que ve sus defectos. ¿Lo amas? Seguro. ¿Tiene virtudes? Muchísimas. ¿Cómo es tu relación hacia él? ¿Cómo es tu sentimiento hacia él? Como tiene muchos defectos, ¿ya no puedes estar con él ni un minuto? No, los tolero, los entiendo, lo ayudo. Tú imagínate que puedas llegar a tener ese vínculo en el cual te puedas ver a ti con defectos y virtudes, pero con un buen approach hacia ti. En resumen, amar al de al lado es un trabajo que viene después de amarte a ti. Y amarte a ti es un trabajo de años. Cáchate, así, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? La tarea, tremenda tarea nos puso. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo? ¿De dónde? Cáchate cuando te estés maltratando. Cáchate cuando te estés torturando. Internamente, ¿sí? No que te estás torturando con un látigo. Tu mente a veces te tortura a ti misma, ¿no? Cada uno tiene diferentes pretextos para torturarse, pero encuentras muchos pretextos para... Cáchate cuando hagas cosas físicas que te autodestruyes. Y pregúntate en ese momento, ¿por qué me hago esto? Sí, muchas veces el Yetzer Hara. El Yetzer Hara, su chamba, para eso Hashem lo creó. Yetzer Hara va a intentar que no puedas tener un buen vínculo contigo. Que no puedas tener... Pero si tú entiendes que eres humano y que te equivocas, vas a entender que el de enfrente es humano y se equivoca. Entonces vas a tener... ¿Por qué muchas veces? Ojo, ojo con esto que está muy fuerte. ¿Por qué muchas veces no quieres salir al lado? No te cae bien. Porque tu ojo está viendo los defectos del otro con lupa. Porque ver los defectos del otro es regalado. Vamos a hacer un examen, ¿ok? Vean los defectos de la gente que está al lado de ustedes. Ni los conocen, ni se conocen. Y les firmo que pueden hacer un mejor con 3 defectos. El de al lado. Sin conocerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la mente de la persona que está así contigo también. Si tu mente actúa así para afuera, también para adentro. Pero si tú, en vez de eso, estarías viéndote a ti bonito, porque te quieres, no porque te engañas, porque eres auténtica, y ves también las cosas buenas que sí tienes. Imagínate que salgas al mundo y veas en el de al lado cosas bonitas también. Lo vas a querer. ¿No te ha pasado que de repente llegas con alguien que muchas veces te cae mal, Estas historias pasan porque estas personas te caen mal, ¿no? Llegas con alguien y dices, ya no aguanto a tal persona. Y te dice, ¿por qué? Es buenísima onda. Lo quieres matar al tipo. ¿Por qué lo quieres matar? ¿Qué te hizo? ¿Qué no ves que es de lo peor este? ¿Qué no ves que esto y lo otro? No, a mí me cae re bien. Tú eres un tonto. Por eso lo ves bien. Pero imagínate qué bonito. Imagínate qué bonito. Voltear al mundo y decir, ay, mira, qué bueno. No porque el otro no tiene defectos, también tiene defectos, pero también tiene virtudes. ¿Por qué el defecto sí tienes que hacerlo así de grande y la virtud no tienes permiso de hacerla así de grande? No, no. Cuando tú ves una virtud, ¿qué me dices? No, no, pero también el otro tiene defectos. Sí, sí, sí. Pero vamos a hacer el caso al revés. Cuando alguien te cae mal y tiene defectos, ¿por qué no le dices? Pero también tiene virtudes. No, nadie le importa eso. Pero lo que les quiero explicar es, el tema de Atar de Jacamoj es muy profundo. No vas a llegar a querer a nadie si no te quieres a ti. Quererte a ti. Tienes que primero cacharte que no te quieres a ti. Cacharte cuando te tratas mal a ti. Y decir, órale. Cuando te cachas, ahí empiezas a quererte, ¿no? ¿Qué pasaría con una mamá? Y con esto termino. ¿Qué pasaría con una mamá que trata mal a sus hijos? Y le dices, oye, ¿qué no quieres a tus hijos? Los amo. Yo los amo. Pues si los ama, a ver, demuéstrame que los trato mal. Entonces lo primero que tienes que hacer es ponerle un video, decirle, mira, A, B, C, D.
Tú no te vas a empezar a tratar bien a ti si no te das cuenta que te tratas mal. Tú dices, no, yo me trato de maravilla, jaja. ¡Qué maravilla! ¡Qué rico, qué bonito! Pero quiero que sepas que cuando te empiezas a tratar bien a ti, esto es automático, ¿eh? Esto es la regla de 2 más 2 son 4 en la Torah. Es una ecuación que la Torah hizo. No lo puedes negar. Beavta de reaja, camoja. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando te ames a ti mismo, automáticamente vas a hablar al de enfrente. ¿Quieres darte cuenta que te empezaste a tratar mejor a ti? Muy sencillo. Te vas a dar cuenta que vas a empezar a tratar mejor a la gente alrededor de ti. Es automático. Yo se los digo, cuando tú empiezas a cambiar contigo, empiezas a ser más tolerante con el de al lado, más empático, más buena onda. No más fake. Verdadero total. Pero con otro ángulo de la vida. ¿Cómo se expresa un abuelito de sus hijos y sus nietos? Precioso, de todos. Imagínate que tengas esa visión del mundo. Que salgas al mundo y veas la vida así, de bonito. Por eso cuando yo te digo, la Torah quiere, cuando la Torah te dice una mitzvah, quiere tu bien. El jajam o el ser humano que llegue al nivel de beavta, camoja, de que te quieras a ti, va a llegar a la reaja automáticamente. No es algo difícil. Es un espejo. Tu papá es un espejo, tu hermano es un espejo, tu esposo es un espejo, la gente que vive en el trabajo junto a ti es un espejo de cuánto te quieres a ti. Les voy a decir un último ejemplo para que se den cuenta. Cuando tú estás mal contigo, porque esto es muy importante, cuando te empiezas a querer a ti, te empiezas a tratar mejor. Y mientras más te estás tratando mejor, de manera correcta, de manera honesta, entonces estás mejor contigo. Cuando estás mejor contigo, estás mejor con el mundo. Cuando alguien está enojado con él, ¿qué hace? Se desquita con el de al lado. Tú proyectas, eres un proyector de tus emociones. Mientras más estés bien contigo mismo, no te juzgues con un cuchillo y una vara muy fuerte. Sé honesto y crece con amor hacia ti. Como más momentos de tu vida vas a estar bien. Tú ves a una persona cuando algo le pasó en su día. Trata mal al de al lado, al del banco, al del taxi. Va caminando en la calle y voltea y le grita al de al lado. ¿Qué haces, brother? Yo te digo que si son inteligentes, escuchen esto. Cuando vean eso, piensen. El Señor está enojado con él. No conmigo. Cuando tu suegra de repente se ponga mal y te diga, no te enganches. No es contigo. Nada es contigo. El trato al de enfrente es un reflejo de cómo estás. Cuando estás bien, ¿cómo te al de al lado? Cuando estás bien. Vean las fiestas. Cuando alguien está en la fiesta del bar mitzvah de su hijo o en la boda de su hijo y está, digamos que contento, ¿sí? Y llega la gente. ¿Cómo lo está? Hola, bienvenida. Hay veces esa gente ahí que te cae no tan bien, pero en tu boda. ¿Por qué? Hoy estoy bien. Hoy estoy con ganas de transmitir que estoy bien. Estoy bien. Si te quieres a ti y estás mucho tiempo bien contigo mismo, vas a estar mucho tiempo bien. Pero si no te quieres tanto y estás muy mal contigo mucho tiempo, vas a estar acabando con la gente al lado de ti. Bueno, es que esta persona o yo, o el que sea, trata mal a la gente alrededor todo el tiempo. Así está con él. ¿Cómo le hacemos para que nos trate mejor? Por eso yo siempre digo que vaya a terapia. ¿Por qué? No terapia que te dicen qué hacer. No, esas nunca funcionan. Las terapias que te dicen los terapeutas qué hacer siempre echan a perder. ¿Por qué? ¿Quién puede saber tu vida de lo que tú le cuentas? Le cuentas una pequeña parte de tu vida y ya sabe qué tienes que hacer. No, la terapia, por ejemplo, las corrientes psicoanalíticas, no hay muchas personas que... Pero una buena terapeuta que sabe ayudarte a entenderte, a que tú te caches cómo a veces te tratas mal, a que tú te caches cómo a veces juzgas con una crítica muy fuerte al de al lado. En pocas palabras, Beavta de reaja, camoja. La Torah quiere lo más grande del mundo. Ámate a ti, trátate bien a ti, estate bien contigo y automáticamente vas a estar bien con el de enfrente. Gracias por